Saludamos al doctor Claudio Galarza Maldonado, él es médico del Hospital Monte Sinaí, especialista en enfermedades autoinmunes. Quisiéramos tratar con el doctor Galarza, aprovechando su experticia justamente sobre inmunología, sobre el tema de la vacuna. Muchas informaciones de manera bastante ligera son manejadas de manera pública en Ecuador. Lo cierto es que el mundo avanza hacia la vacunación. Hay por lo menos 6 países en América que están ya con procesos masivos de vacunación, mientras en Ecuador aún se especula sobre el tema. Quisiéramos conocer sobre las posibilidades reales de que en este año, como dice el gobierno, se empiece ya con la vacunación masiva y conocer también de qué forma hipotéticamente se realizaría este proceso. Bienvenido. Buenos días Rosana, buenos días Gustavo. Bueno, yo creo que directamente podremos hablar sobre la carrera de las vacunas y las plataformas que a nosotros nos interesan. En este momento no es la carrera de las vacunas, sino de las plataformas en las cuales se produce. Y las que tenemos actualmente, digamos, disponibles en el mundo son 2, las plataformas de adenovirus y las plataformas de RNA mensajero. Las plataformas de adenovirus, que son la vacuna de Oxford, la vacuna rusa y otras 2 que todavía no están aprobadas, no es una tecnología nueva. Esta es una tecnología que salió ya en los años 1970 en el Instituto Chumakov en Moscú, y luego simplemente lo tuvieron guardado. Luego hubo una vacuna del ébola y también, obviamente, los ingleses con su vacuna de Oxford. ¿Qué hace un adenovirus? Simplemente lo que hacen los científicos es tomar un adenovirus y dentro de este adenovirus colocar la información genética del coronavirus y hacerlo como una nave espacial, digamos. Y esta plataforma de adenovirus ha sido ya aprobada en Rusia y la de Oxford en algunos países. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de esta plataforma? La ventaja es que es una tecnología que ya conocemos, más de 40 años, sabemos su seguridad y que puede ser usada rápidamente. Las desventajas es que no sabemos todavía cuál sería su efectividad y que no está aprobada para menores de 65 años. Es por eso que el Instituto Gamaleya de Moscú y la Universidad de Oxford han firmado hace unas pocas semanas un acuerdo para conjuntamente producir una variante de las 2 vacunas que permita aumentar, obviamente, la efectividad y también evitar los comentarios, digamos, que no tienen que ver, no son científicos y que se han debido realmente a la intervención del gobierno ruso en la propaganda de esta vacuna. Yo creo que esta plataforma es adecuada para un sector de la población y para ciertos países como nosotros, donde el clima no es muy difícil la logística de medicamentos o de vacunas como Pfizer o Moderna, que necesitan menos 70 grados y menos 30 grados. Las vacunas con adenovirus nos permiten tener una temperatura normal y esa sería la plataforma. La competencia obviamente son las vacunas de Moderna y Pfizer, que tienen estudios muy sólidos, están comprobados en estudios clínicos que son efectivas, probablemente más efectivas que las adenovirus. Las desventajas de ellas son primeramente que es una tecnología muy nueva, basada en el ARN mensajero, y no sabemos cuáles van a ser los problemas que tengan estas vacunas con efectos secundarios de aquí a 5 o 10 años. Otra desventaja es su precio, que es 10 veces más alto que las vacunas hechas en plataformas de adenovirus como Oxford y la rusa, y obviamente es el problema de la logística, ¿no? Menos 70. Me parece que la combinación de las estrategias debería ser, por ejemplo, me parece correcto que la vacuna de Pfizer de menos 70 esté, digamos, o sea, de manejo exclusivo este momento para los mayores de 65 años, que sí está aprobada, y para las personas que están en este momento, médicos o como el gobierno ha decidido, me parece una decisión correcta, porque la logística va a ser muy difícil para todo el país. Y de pronto llegar a acuerdos ya con Oxford o con los rusos o con el consorcio ruso-inglés para que las vacunas de plataforma
adenovirus y que son 10 veces más baratas y que no necesitan refrigeración, puedan ser repartidas ya al resto de la población. Yo creo que hay que juntar las estrategias, pero además existe una gran ventaja que es una coincidencia enorme de que un proyecto que se viene trabajando en la Universidad de Cuenca desde el año 2012, que era la creación de una unidad de investigación translacional. Translacional significa trasladar rápidamente el conocimiento científico para el uso humano, que ha terminado ya con la creación de un proyecto que tiene cierto financiamiento importante desde la Unión Europea. Este proyecto tenía... Sí, vamos a, si me permite, doctor Galarza, a hablar sobre este tema con seguridad en el marco de esta entrevista, pero antes de ir hacia allá, quisiéramos hablar sobre lo que de concreto ha dicho el presidente de la República, ha dicho el ministro de Salud, han dicho portavoces de la Secretaría de Comunicación con respecto al proceso que se inicia ya con la vacuna de Pfizer. 25,000 dosis, en realidad 50,000, pero ya todos conocemos que son 2 dosis por persona, o vacunas para 25,000 personas estarían llegando al país ya en estos días en una especie de proyecto piloto. Se ha señalado que vienen en unas cajas selladas que podemos imaginarnos como un cooler, han dicho con un chip que realiza un control en tiempo real de temperatura y de las condiciones atmosféricas en las cuales se encuentra esa caja para garantizar la condición de mantenimiento de esa vacuna. Usted ha señalado ya de que esta tiene que estar a menos 70 grados centígrados, pero de allí no se ha hablado aún de la cadena de frío. Lo máximo que ha llegado a señalar el presidente de la República es que se está hablando con fabricantes de hielo seco, así lo dijo literalmente. ¿Qué problemas implica esto de la cadena de frío de la vacuna de Pfizer, incluso en esta fase piloto que se estaría aplicando ya en Ecuador a partir de esta o máximo la próxima semana? El problema de la cadena de frío es realmente algo muy complicado. Las personas que se dedican a la logística me van a dar la razón de que manejar menos 70 grados es un problema muy arduo. Inclusive ya en los Estados Unidos se están dando problemas con los camiones que llevan la vacuna de Pfizer porque tienen a veces problemas en el tránsito, tienen problemas, los aviones a veces se atrasan. Entonces, esto yo creo que la vacuna de Pfizer a menos 70 grados debe estar exclusivamente dedicada a un grupo muy pequeño de la población que necesite con urgencia la aplicación, me refiero, y hay que tomar en cuenta que la vacuna de Pfizer está aprobada para personas de la tercera edad. Entonces yo personalmente creería que solamente para las personas de tercera edad y para los médicos que están este momento con contacto con los pacientes y en centros urbanos donde se pueda garantizar exclusivamente que va a estar a una temperatura adecuada, puedan ser manejadas esta vacuna. Y ya deberían conversar obviamente con los fabricantes de las vacunas de adenovirus, las vacunas de Oxford y rusas, que de hecho ya van a comenzar a producirse, no ni siquiera ya a comercializarse, sino a producirse en Brasil, en Argentina y probablemente en Chile. O sea, antes nuevamente de ir a esta de adenovirus, porque aparentemente esa es la solución en el mediano, el largo plazo en Ecuador, culminemos con este otro tipo de vacunas, la ARN mensajero, que es la de Pfizer y que es también la de Moderna. La vacuna de Moderna, la otra farmacéutica norteamericana, que se encuentra también aprobada en instancias del FDA en los Estados Unidos, tiene características de mantenimiento diferentes a la de Pfizer, que quizá facilitan un poco más su distribución. Sí. La vacuna de Moderna tiene la ventaja que es menos 20. Igual no es menos 70, no es menos 2, es menos 20. Y probablemente si tenemos como Corea, que tienen en este momento todas las vacunas que están aprobadas, podemos diferenciar a la población. La población que pueda acceder a las de menos 70, pues menos 70. Moderna será un poco más fácil a su distribución y también está aprobado para la tercera edad, pues Moderna. Y para el resto de la población, las plataformas de adenovirus, que son, pues de momento son 2, pero ya vienen 2 más, la China de CanSino, viene la de Johnson & Johnson, es decir, yo creo que la combinación de las 2 plataformas, las de ARN mensajero y las de adenovirus, que en un futuro muy cercano serán ya 4,
es necesario y sería una solución para nuestro país. Doctor Galarza, muy buenos días. En estos días, ya en este mes, en enero, llegará un primer cargamento de vacunas. Se habla de estas primeras 50,000 vacunas. Sin embargo, el presidente de la República habla de 2 millones de vacunas. Esto, sin duda alguna, sigue siendo insuficiente para poder alcanzar esta inmunidad de rebaño a través de la vacuna, y hay muchas inquietudes, mucha incertidumbre, sobre todo de cuán real es esto de la llegada de al menos 2 millones de vacunas al país. ¿Cuáles son las expectativas reales en este 2021 de Ecuador frente al tema de la vacuna? Y quisiera saber si usted conoce tal vez algún detalle adicional respecto de la posibilidad o no de que el sector privado de la salud pueda acceder a la adquisición de vacunas y también apoyar de alguna manera al sector público en la dotación de estos insumos. Bueno, yo creo que 2 millones de dosis de vacunas es bastante complicado si hablamos de las vacunas de RNA como Moderna y Pfizer, que su producción en este momento está limitada. Si están hablando el gobierno nacional de comercializar o comprar o llegar a un acuerdo con las vacunas de adenovirus, me parecería que sí es real, que en este año podríamos tener tal vez 1 millón o 2 millones de dosis, pero de todas las vacunas conjuntamente compradas, me refiero adenovirus más Pfizer más Moderna, y luego distribuir de acuerdo a los temas ya más logísticos que de efectividad. Ambas plataformas son efectivas, están probadas de que pueden ser usadas. Simplemente dividir a la población en más de 65 años, menos de 65 años, zonas urbanas, rurales. Obviamente, si es que tienen el dinero para hacerlo y tienen la logística, pues maravilloso, 2 millones de vacunas este año podría ser real. Pero, digo, siempre y cuando sean la combinación de las dos plataformas y de 4 o 5 proveedores. Ya, ahora sí, bueno, creo que le rogamos mayores detalles sobre cómo hipotéticamente sería esta planificación con respecto a lo que son las vacunas basadas en adenovirus, entre las cuales la principal está la de Oxford AstraZeneca, que usted señala. Una combinación de esta con la de Pfizer o Moderna sería la solución más adecuada para Ecuador. Háblenos sobre las vacunas de adenovirus. ¿Qué ventajas tienen sobre la otra? Las vacunas de adenovirus, como le digo, son unas plataformas que fueron creadas en los años 70 en el Instituto Chumakov de Moscú, y lo que hace es tomar un virus, adenovirus, ¿sí?, inactivarlo, y dentro de ese adenovirus poner la información genética del virus que se desea controlar. Esto se hizo ya con el virus del ébola en su tiempo. Cuando comenzó el coronavirus, lo que hicieron los rusos y los ingleses es tomar cepas del adenovirus, introducir dentro la información genética, ADN, del coronavirus, y crear una vacuna que permitiera controlar la enfermedad. Pero se necesitan 2 dosis, 2 adenovirus en cada vacuna. Y al parecer, la primera dosis de la vacuna rusa y la combinación con la segunda dosis de la vacuna inglesa sería mucho más efectiva y segura que usar 2 adenovirus rusos y 2 adenovirus de Oxford. Es por eso que están conversando entre ellos, decir, miren, ok, vamos ahora sí, dame tu adenovirus a los rusos para la primera dosis y tengan para la segunda dosis de soporte la vacuna de Oxford. Eso es lo que yo creo y lo más lógico que va a pasar. Van a unir las 2 vacunas y van a hacer una vacuna mucho más efectiva y muy fácil digamos, entre comillas, muy fácil de producir, pero con una tecnología que ya tiene 40 años, está probada, todo el mundo sabe cómo va a funcionar, y eso nos da mucha más seguridad en respecto de efectos secundarios. Probablemente sea menos efectiva que las nuevas de Moderna y Pfizer, pero sí al parecer van a ser más seguras y muchísimo más baratas, eso sí, muchísimo más baratas. Entonces, esa es una solución para los países de tercer mundo, donde obviamente los costos de las vacunas son importantes. Ahora, doctor, le había preguntado también hace un instante sobre las posibilidades de la participación del sector privado de la salud.
En general, las vacunas son en todo el mundo una potestad, digamos, sobre todo en tiempos de pandemia del Estado, ¿no? Debería ser el Estado el que se preocupe de la compra de estas vacunas para evitar la especulación de los precios. El sector privado, a mi parecer, debería participar en la logística, en la distribución, pero permitir la compra de medicamentos pueden llegar a problemas muy graves, como ya hemos tenido esta pandemia, aumento de los precios de los medicamentos, ¿no? Eso debe ser controlado y no sé si el Estado está en capacidad de controlar los precios. Debería ser distribuido. Ahora, el Estado no tiene la capacidad logística para hacerlo. Necesita sí o sí de la empresa privada para los puntos de vacunación o la distribución, la logística. Es un problema realmente serio. Una cosa es tener la vacuna, otra cosa es que llegue al organismo de las personas también. Hemos escuchado muchísimos comentarios a través, sobre todo, de las redes sociales y de distintos medios que generan mucha preocupación en las personas, y hay un importante número de ciudadanos, de ciudadanas que se niegan a vacunarse porque todavía consideran que no existe los debidos estudios, las seguridades pertinentes. En este caso, en las condiciones y en el contexto actual de Ecuador, con los anuncios del gobierno nacional respecto de las vacunas que llegarían al país, ¿usted recomienda que la población debe vacunarse, debe acceder a la vacuna? ¿Esta debe ser voluntaria, debe ser obligatoria? Yo creo que uno de los mayores, o si no es el mayor avance de la medicina, obviamente son las vacunas. Existen casos especiales en donde el médico debe considerar usar una u otra vacuna. Por ejemplo, doy dos ejemplos. Personas que tengan problemas de inmunodeficiencias. Entonces hay que considerar si le va a hacer bien o no una vacuna. Otros son, por ejemplo, personas que tengan enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad en los cuales nuestros propios anticuerpos atacan a componentes de la célula, más específicamente al ADN. Y las vacunas de Pfizer y Moderna están basadas también en ARN. Y hay enfermedades autoinmunes donde nuestro propio cuerpo ya reacciona contra el ARN. Y como son vacunas que son nuevas, no tienen ningún tipo, digamos, de seguimiento a 5 años, 10 años, no sabemos qué va a pasar. No digo que va a pasar algo malo, simplemente que no sabemos, no tenemos ninguna información. Entonces yo me cuidaría de dar esas vacunas de ARN mensajero a personas que tengan alguna enfermedad autoinmune, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico. Pero al resto de personas, a las personas de la tercera edad que está probado que son efectivas, yo no tendría ningún problema en prescribirlas. Y al resto de la población, obviamente, si es que existe algún tipo de duda con su seguridad, utilizaría la plataforma que ya está 40 años probada, que son las vacunas de adenovirus que ya están saliendo. Ya tenemos de momento 2, tenemos 4, y vendrán los próximos meses más de 18 vacunas. O sea que hay que individualizar, hay que personalizar a la gente. Para eso se necesita, obviamente, un conocimiento básico de cómo funcionan las vacunas. Quisiera hacerle una pregunta de tipo más general, doctor Galarza. Hay muchas teorías que se han dado en el mundo que van a cuestiones tan fantasiosas como de que se quiere a través de la vacuna poner un chip en cada uno de los pobladores del planeta, otras que hablan que todo este tema del coronavirus es un propósito de reducir a la población mundial, etcétera, etcétera. Hablamos de las denominadas teorías conspirativas que vale la pena aclarar, en absoluto no las creemos, no le damos cabida, pero son el marco para lo que le voy a preguntar. Lo que sí se ha visto son influencias de carrera política y una especie de carrera también en el desarrollo de la vacuna, similar a la carrera espacial, de quién, como se daba en los años 60, de quién llega primero al espacio o a la luna. Hay países en los que usted estará de acuerdo, se juega con las cifras, por ejemplo, de las personas afectadas o los muertos por la pandemia, o está por allí también la urgencia inocultada de Donald Trump de tratar de sacar una vacuna norteamericana antes de las elecciones. La pregunta es, ¿cuánto influye un profesional como usted, su grado de credibilidad en el mundo científico, en los proyectos de vacunas que se están haciendo con respecto a estos otros temas, política y también intereses económicos que sí tienen una faceta de realidad?
Creo que, por ejemplo, en lo más palpable en este tema es la intervención del presidente ruso Putin en la propaganda de la vacuna Sputnik. Yo personalmente no lo hubiera llamado Sputnik, sino lo hubiera llamado, como se llama el instituto donde se creó, Gamaleya, que además es un instituto que fue fundado en 1800, que tiene una cantidad enorme de científicos, un enorme prestigio mundial entre las personas, entre las expertas, y la carrera de Putin por salir primero y poner Sputnik causado mucho daño realmente a la vacuna en el punto de vista de la credibilidad de sus estudios, la credibilidad inclusive salió un artículo en Lancet sobre la vacuna que fue muy criticado, pero yo creo que fue por la intervención personal del presidente Putin en acelerarse y demostrar que eran mejores. Sí. Y eso le hizo mucho daño, digamos, a la credibilidad. Para quienes no lo conocen, es una de las revistas de mayor prestigio en el mundo, en ciencia en general y en ciencias de la salud en particular. Sí, absolutamente. Pero debido a la intervención estatal del gobierno de Putin hizo que esto estuviera bajo duda, y muchas cosas más que pasan en Rusia, ¿no? Que no tienen los datos exactos, que no tenían un plan exacto de cómo se iba a vacunar. Entonces sí ha perjudicado, digamos, en la credibilidad. Yo creo que ahora la vacuna Gamaleya o Sputnik, unida con la Universidad de Oxford, pues la vacuna de Oxford va a ganar efectividad porque la rusa es más efectiva, y los rusos van a ganar credibilidad porque de todas maneras Oxford es Oxford en el mundo científico. Y esa unión estratégica va a mejorar el acceso y el beneficio en general que se puede hacer. Cuéntenos ahora sí en la parte final, doctor Galarza, ¿qué relación puede tener eventualmente? Pensamos que sería en el mediano, quizá en el largo plazo, esta situación de la vacuna, de la necesidad de seguir trabajando en estos temas, pues el coronavirus y la pandemia no se tiene certezas de cuándo será superada, con el proyecto Bridging, que se acaricia en la Universidad de Cuenca, se lo ha presentado como tal, aún no ha podido salir de una fase de anteproyecto, de configuración de acuerdos previos, venciendo una serie de dificultades. Pero desde el punto de vista científico, sobre todo, ¿qué importancia tiene este proyecto y qué es lo que encierra dentro de este tema de producción de productos biológicos, monomoleculares, vacunas, etcétera, este proyecto Bridging en caso de que llegue efectivamente a realizarse? Sí, más allá de los temas, digamos, legales y de este proyecto, yo le puedo hablar directamente del tema académico. Más o menos hace unos 6 años se comenzó a planificar la construcción de plataformas para la producción de productos biológicos conjuntamente con los técnicos de la universidad y una empresa belga que se llama Universcells, que es experta en la producción de bioreactores para la producción de vacunas y monoclonales. Eso fue hace 5 años. Durante estos 5 años ha ido evolucionando el proceso largo que todos conocemos, digamos, dentro del sector público. Pero el año pasado ya 12 personas de la Universidad de Cuenca que fueron seleccionados por un concurso debían viajar a Bélgica durante 2 años a aprender a manejar los bioreactores y los equipos para la producción de biológicos. Biológicos son anticuerpos monoclonales y vacunas en general. Pero llegó la pandemia y todo se paró. Los doctores no viajaron, obviamente, los bioquímicos no viajaron, pero coincidencialmente esta empresa que produce equipos para vacunas llegó a tener un financiamiento muy importante de Bill Gates y de Soros y de bancos europeos por más de 100 millones de euros, y este trimestre planifican producir vacunas basadas en plataformas de adenovirus para Bélgica. Y son los mismos equipos, las mismas plataformas que en el proyecto original deberían estar instaladas aquí en la Universidad de Cuenca. Hemos hablado estos últimos días con los colegas belgas y ellos consideran que es absolutamente real que en este año, si todos los pasos ya legales dentro de la universidad se dan de acuerdo con el gobierno nacional, los temas de regulatorios con el ARPSA, ellos podrían traspasar estas plataformas
también para la producción de vacunas basadas en adenovirus en Cuenca, ¿no? Para la población ecuatoriana. Esto no es una cosa irreal, esto tiene una planificación de muchos años. Lo van a hacer ya Brasil, lo va a hacer, como le decía, Argentina. No es un tema político ni nada. Entonces, es real, se puede hacer, pero debe el gobierno, no solamente la universidad, creo que la universidad necesita más apoyo de la ciudad, de pronto de la gobernación, del municipio, del gobierno nacional. Debo ser sincero que el canciller de la República y el embajador en Bélgica han ayudado muchísimo al proyecto. Y ahora se necesita simplemente un empujón legal, cuestiones legales, una garantía que debe ser dada por el Estado ecuatoriano del buen uso de esta donación, pero está en manos ya este momento del gobierno nacional y de las autoridades de la universidad. Desde el punto de vista científico, académico, es importante la voluntad política de los candidatos también, al margen de quien gane, de continuar adelante con este proyecto. Y quizá como un comentario adicional, hace 2 días presentamos parte del debate de candidatos al rectorado de la Universidad de Cuenca. Fue evidente que no se tocó el tema, dándonos la idea de que quizá existe un acuerdo entre los candidatos para continuar adelante con esto, por lo menos hacer una especie de amnistía dentro del debate político universitario sobre este tema. La aspiración sería de que se la maneje con la mayor responsabilidad y ojalá, por supuesto, que este proyecto sea real y se convierta, sobre todo a futuro, en un proyecto real que implica un importante centro de investigación para la Universidad de Cuenca. Le dejamos en cualquier comentario final, doctor Galarza. Yo quisiera ser enfático en de que sí es real, que se puede hacer, que existe la posibilidad, los belgas van a producir para su población. De hecho, ya producen vacuna de polio para la Fundación Gates, así que todo depende de nosotros, de cómo la universidad y las autoridades nacionales apoyan este proyecto. Y también un mensaje final: no tengan miedo a vacunarse, hay que vacunarse, nada más hay que escoger la vacuna correcta para la persona correcta y evitar obviamente que los problemas logísticos puedan llegar a dañar la vacuna, y también que los problemas del manejo de los precios puedan llegar también a actos que no están de acuerdo, que todos conocemos, han pasado ya en la salud pública de nuestro país. Muchas gracias por su importante opinión. Han escuchado al doctor Claudio Galarza Maldonado, experto en en enfermedades autoinmunológicas, para ser preciso, y es médico del Hospital Monte Sinaí. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía.